tener la meditación de la palabra en estos pasajes que hemos compartido. Si recuerdan, el domingo pasado mencionábamos que vamos a tomar 7 frases que Jesús dijo a sus discípulos, iniciando con la expresión yo soy. Es muy importante que cada uno de nosotros entienda lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos y a nosotros también en este día. El domingo pasado comentábamos las palabras de Jesús que dicen, yo soy la luz del mundo. Si usted viene a mí, decía Jesús, no andará en tinieblas, pero verá la lumbre de la vida, la luz de la vida. También compartíamos el domingo pasado la segunda expresión que dice Jesús, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre y el que me sigue no tendrá sed jamás. Hoy, hermanos, vamos a compartir 2 más de estas frases, de estos pronunciamientos que hizo Jesús para que sus discípulos aprendieran, se fortalecieran y pudieran vivir mejor. Estas 2 frases tienen que ver con la vid verdadera, así como también con la puerta de las ovejas. Y como ya ha sido leída por nuestro hermano Emilio, están en el Evangelio según San Juan. ¿Qué es lo que dice la primera de estas enseñanzas? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y aquel que sí lo lleva, lo limpiará para que dé más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque apartados de mí no pueden hacer nada. Hermanos, para poder entender mejor esta enseñanza de Jesús, es importante que sepamos el tiempo en que se dijo, a quién se le dijo esto originalmente, y en esta manera usted y yo podemos visualizar mejor la historia. You can visualize much better this story when you know some facts about the context of the scripture. Esta historia la contó Jesucristo por una razón especial. En los tiempos en que Juan escribió el Evangelio, que es donde están estas historias, era un tiempo difícil para la iglesia por 2 razones. Una, estaba siendo perseguida la iglesia por el Imperio Romano. Además de esto, se habían levantado dentro de la iglesia personas con otras doctrinas. Había gente que decía que Jesús era 100% un ser humano, que había sido completo como ser humano, pero que no era Dios, sino que había sido creado por Dios, con muchas capacidades, sí, pero que no era Dios, sino era una criatura de Él. Por supuesto que esto no es la doctrina verdadera, y entonces Juan, al escribir el Evangelio, trató de concentrar todo su mensaje para que los hermanos que permanecían firmes en su fe no se confundieran con estas ideas. Y es así como, repito, Jesús usó 7 diferentes veces esta frase, yo soy, y en cada una de ellas quiso dejar una enseñanza. Jesús habló por medio del lenguaje figurado.
es decir, por medio de símbolos. Y nosotros tenemos que estudiarlo así para poder entenderlo, apropiarlo a nuestra vida. Las gentes a las que Jesús les dijo este mensaje originalmente, a sus discípulos, a sus seguidores, no tenían dificultad de entender porque ellos conocían bien las frases, yo soy el pan de vida, conocían bien lo que era una vid verdadera y qué eran los pámpanos. Entonces, cuando él lo predicó de esta manera, lo enseñó, todo el mundo lo podía entender. Pero nosotros hoy, cuando leamos la Biblia, tenemos que estudiarla para ver qué quiere decir cada frase y así poder comprenderlo y hacer el mensaje nuestro. Yo soy la vid verdadera, decía Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Sabes tú cuándo dijo Jesús esto a sus discípulos? Bueno, si tú lo lees en el Evangelio de Juan, el capítulo 15 fue dicho un poco después o en el trayecto de que Jesús estuvo tomando la Santa Cena o la Cena Pascual como judíos el jueves antes de su muerte y de su resurrección. Si tú lo puedes visualizar, los discípulos junto con Jesús estaban en una casa en Jerusalén. Y dentro de esta casa, que se le llamaba aposento alto, allí comieron lo que para nosotros es la Santa Cena, para ellos la fiesta de la Pascua. Dice el Evangelio que cuando terminaron de comer esta fiesta, esta cena pascual, salieron y se fueron a otro lugar. Y tú y yo sabemos, por lo que sigue de la lectura de Juan, que ese otro lugar era el huerto de Getsemaní. El huerto era un lugar que producía frutos, que estaba en la parte de afuera de la ciudad de Jerusalén, que era más fresco, que se respiraba el aire más puro, y los que vivían en Jerusalén acostumbraban salir de la ciudad e ir al huerto para recibir esta bendición. Bueno, decimos esto porque ¿en qué ocasión enseñó Jesús esta historia de yo soy la vid verdadera? Los que han estudiado más la Biblia dice que Jesús lo dijo ese jueves por la noche cuando salieron de la ciudad después de haber comido la cena o la Santa Cena, la cena pascual, entre ese lugar y el huerto de Getsemaní o el huerto de los olivos. Para poder llegar allí tenían que pasar por el templo. Tenían que, para cruzar la puerta de salida, estaba el templo y como buenos judíos, cuando estaban frente al templo, se detenían, hacían alguna oración o sencillamente meditaban en alguna cosa y ya salían. Bueno, déjame recordarte que en el templo de aquel tiempo había cosas escritas en la pared, había inscripciones que hablaban de la historia del pueblo de Israel, que hablaban de cómo es que Dios bendice. Y entre las figuras que tenían en el templo estaba una vid, porque ellos les recordaba su historia antigua. Ellos les recordaba el tiempo en que anduvieron en el desierto y cómo es que cuando fueron a investigar en la tierra de Palestina, a ver quiénes vivían allí, qué era lo que ellos comían. Tú y yo sabemos que antes de que entraran ellos a Palestina para conquistarla, se mandaron a 12 personas para que hicieran un reporte de toda la tierra.
y una de las cosas que encontraron es que había campos frutales, muchos árboles, había muchos viñedos, es decir, el árbol que produce las uvas. Y entonces dice el Antiguo Testamento que dos de los 12 personajes, Josué y Caleb, cortaron de estos racimos grandes de uvas y cuando regresaron a Moisés fue para que la gente viera que a ese lugar al que iban a ir era un lugar de grande bendición, donde iban a poder sembrar y cultivar para poder comer y para poder vivir tranquilamente. Digo esto porque cuando Jesús detuvo a los discípulos frente al templo, y esto lo sabemos por las tradiciones judías, antes de ir al monte de Getsemaní para orar, Jesús se detuvo, se paró frente al templo y lo imagino diciéndole a sus discípulos, vean el templo, ¿qué es lo que ven? Y seguramente ellos al pasar, pues vieron una de estas inscripciones, de estas figuras, y ahí había una vid, es decir, engravada en la pared del templo, había una vid que medía aproximadamente 5 pies y medio. Todo mundo la podía ver. Y cuando veían esto, entonces ellos se fortalecían sabiendo que en la vid ellos recordaban, Dios nunca te va a dejar, así como te proveyó en el Antiguo Testamento, en el desierto, así te va a seguir dando provisión para ti, para que en las uvas tú tengas el sustento que necesitas para tu diario vivir. Hago este comentario para poder comprender mejor qué mensaje les quiso dejar Jesús a sus discípulos. Miran lo que ahí está en la pared del templo y le dijeron una vid. Y ahí es cuando Jesús les dice, bueno, yo soy la vid verdadera. No es esa piedra que está engravada y que pues nos recuerda la historia, sí, pero la verdadera vid, la que no se acaba, la que sigue produciendo fruto, es mi persona. Y después le decía, de manera que todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. Y aquel que sí lleva el fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Es en ese contexto, hermanos, que Jesús enseñó esta parábola y teniendo pues como idea importante que cada uno de sus discípulos comprendieran que en él estaba la verdadera vida y el verdadero alimento que todos ellos requerían. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios nos habla a nosotros hoy para confirmar lo mismo. Ahora, quizá te llama la atención la palabra pámpano. Si Jesús es un árbol que produce uvas, ¿qué quiere decir la palabra pámpano? Pámpano significa como un árbol que tengas tú en tu casa, las ramas de donde sale el fruto. Si tú tienes, por ejemplo, un árbol de limones en tu casa, el árbol, el tronco es uno y los limones son el fruto, pero los limones están pegados a las ramas. Entonces, en este sentido, Jesús les enseñaba a sus discípulos, yo soy el árbol de vida, la vid verdadera. Mi Padre Dios lo cultiva y ustedes son parte de esa vid como pámpanos, es decir, como ramas de donde se espera que salga fruto, que haya
uvas. Y les hacía la advertencia, pero piensen que si ustedes como pámpano no llevan fruto, entonces mi Padre Dios los va a quitar. Y aún aquellos que sí llevan fruto, va a sacar el fruto de allí, los va a limpiar esos pámpanos para que lleven más fruto. Y continuaba Jesús diciendo en esta historia, por lo tanto, ustedes, mis discípulos, permanezcan en mí. Y yo voy a permanecer en ustedes, porque apartados de mí no pueden hacer nada. ¿Entienden lo que eso significa? Tú que estás escuchando, que estás viendo en tu teléfono, en tu laptop, tú eres parte de una iglesia y en esa iglesia Jesús es la vid verdadera. Y tú como miembro de esa iglesia eres una rama, eres un pámpano que estás puesto allí con un solo propósito. Y ese propósito es que tú des fruto para tu propio bien y para el bien de las personas con las que convives. La primera enseñanza, pues, que yo saco de esta historia es la siguiente. Ahí está en tu pantalla. El propósito de la vida de un pámpano es dar fruto. Tú y yo somos parte de esos pámpanos, de esas ramas que están pegadas a la vid que es Jesucristo. Si a Dios te da a ti vida hoy, si nos da vida a nosotros, seas un joven, seas un adulto, una persona de la tercera edad, Dios te sigue dando vida con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que tú des fruto, que tú hagas cosas para bien de tu familia, que tú hagas cosas para bien de tu iglesia, para que participes en la misión que tiene la iglesia y el servicio que tú des, de eso es de lo que Dios se agrada. Él es la vid, Jesús. Tú eres la rama, el pámpano, y Dios espera que tú y yo, pues, rindamos un servicio, demos un fruto como parte de su iglesia. La segunda enseñanza que yo saco, y esta es bien importante, hermanos, el medio para lograr dar fruto es permanecer en la vid. ¿Qué pasa si tú en un árbol que tengas ahí en tu casa, una rama la cortas? Cuando cortas la rama, al día siguiente ya la ves que empieza a secarse y ya no puede dar fruto. Si tú quitas la rama de un árbol frutal, pues ya va a ser improductible. Bueno, aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, es importante que permanezcan en comunión conmigo para que puedan seguir dando fruto. Una manera como yo entiendo esto, que hay que permanecer en la vid, una manera es pensar en una mamá que va a dar a luz a un bebé, que lo lleva en su vientre, para que esa criatura reciba todo lo que necesita para ir formándose y para ir fortaleciéndose, es permanecer en contacto con su mamá. Y tú y yo sabemos que ese bebé va a poder nacer, va a poder crecer como un fruto porque está y dar fruto porque está adherido a su propia mamá. Esto es lo que Jesús quiso pues decir, hermanos, discípulos, ustedes que me escuchan, si Dios les sigue dando vida,
es para que ustedes como pámpano den fruto, y para poder dar fruto deben de permanecer atados a la vid. Si usted pierde esa comunión con Jesús, si usted ya no lee su Biblia, si usted no hace oración, si usted no va a las reuniones de la iglesia, sea vía Zoom o en el templo, usted no va a permanecer en la vid y por lo tanto se va a secar y no va a dar fruto. Pablo toma esta palabra y al escribir a los colosenses en el capítulo 3, 16 dice, hermanos, que Cristo habite, es decir, que Cristo viva en ustedes, cantando, orando, leyendo la escritura, porque es cuando hacemos esto que podemos permanecer en comunión con Jesús. If you want to keep in touch with someone, you try to stay in touch with someone, you call, le hablas por teléfono o usas otro medio. Bueno, es lo mismo. Nosotros como cristianos, como pámpanos, para poder dar fruto, tenemos que permanecer unidos, en comunión con la vid, en comunión con Jesucristo. Así es que esta historia tiene estas enseñanzas. Una tercera que yo encuentro es que tu fruto, tu misión como discípulo, debe estar basada en Jesucristo. Tu misión tiene que tener directa conexión con Cristo. Esto lo digo porque en ocasiones nosotros, al explicar una historia, al enseñar una clase de escuela dominical, al predicar, en cualquiera de estas cosas, tenemos que tener presente que estamos predicando a Jesús y no nuestros propios criterios. Tenemos que tener presente que cuando empieces a dar tu clase, cuando empieces a predicar o enseñar a tus hijos, que no pase mucho tiempo en que ellos ya no te estén escuchando a ti, sino que estén escuchando a Jesús a través de ti. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Menos de ti, más de Jesús al enseñar, al predicar, al prestar un servicio, al dar, que la gente no diga, ah, mira, Joel está haciendo esto, Joel está predicando esto, sino que digan, es Jesús a través de Joel. Por eso es que decimos que tu misión como discípulo, como pámpano, al dar fruto, debe ser cristocéntrica y no egocéntrica. No que la gente lo vea como algo que tú produces, pero es Jesús el que lo produce a través de ti, que eres una rama, un pámpano. Ese es el verdadero fruto que trae bien a las gentes. La segunda historia que leíamos hace un rato tiene que ver con otra manera en que Jesús habló a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Ellas oyen mi voz, pues yo las llamo por su nombre. Me siguen porque reconocen mi voz. Yo soy la puerta de las ovejas. Quien entra por mí será salvo y hallará pasto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora va a usar otro ejemplo. El primero fue el de una vid, el de un árbol de uvas. Ahora va a usar el ejemplo de una puerta que tiene que ver con unas ovejas. Una vez más, este lenguaje es figurado y tú tienes que estudiarlo para entender de qué manera es que Jesús es una puerta, en qué manera yo y tú somos ovejas. Y cuando estudiamos estas
se dice metáforas, este lenguaje, podemos comprender mejor su significado. Aquí, pues, lo importante es hablar, en principio, de lo que es una puerta. Las puertas son los medios que usamos para entrar o para salir de la casa, para entrar o para salir del salón de clase. Bueno, son importantes y necesarias hoy como lo fueron en los tiempos antiguos. En la ciudad de Jerusalén, en el tiempo en que vivió Cristo, había diferentes puertas. Una que era la principal, porque alrededor de la ciudad había una muralla muy alta, muy ancha, para proteger a los que vivían dentro de la ciudad. Había una puerta que te permitía salir de la ciudad e ir a otro lugar, o a los que venían de fuera usaban esa puerta para entrar. Hoy, si tú vienes de Harlingen rumbo a Brownsville, usas una puerta, pero le llamamos highway, le llamamos un camino, una carretera. Y tú sabes que tenemos que ir por la 83 porque es el camino pues más directo a la ciudad. Pero también hay otras puertas que se pueden usar y llegar también a otro sector de la ciudad. Entonces, cuando Jesús habla de una puerta, habla de comunicación, habla de un medio para poder estar en comunión los que vienen de fuera con los que están dentro y los que están dentro y van hacia afuera. En Jerusalén, repito, había por lo menos 8 diferentes puertas. Una principal, repito, pero otras que servían, si tú venías del norte, pues podías entrar por la puerta más cercana. Si tú querías ir al templo al llegar a Jerusalén, entrabas por la puerta que te llevaba al templo. Bueno, había diferentes puertas, repito, y cada una de estas puertas tenía su nombre. Por ejemplo, existían entre otras puertas una que se llamaba la puerta del muladar, es decir, por donde entraban los animalitos, las mulas. ¿Y por qué se le llamaba de esta manera? Porque era la puerta que usaban para sacar todo el desperdicio, toda la basura que estaba en la ciudad. Hoy en día a tu casa pasa un camión en un cierto día y tú pones la basura que hay dentro de la casa porque comemos, porque pues todo lo que se junta que ya no quieres tener dentro, lo sacas y un día pasa ese camión y se lleva hacia afuera de la ciudad todo ese desperdicio. Bueno, en Jerusalén era igual y había una puerta que se llamaba el muladar. Había otra puerta que se le llamaba la puerta de la misericordia. ¿Por qué? Porque a través de esta puerta, y que fue construida un tiempo después de Jesús, a través de esta puerta fue cuando Jesús entró triunfalmente a la ciudad. Usó dice los evangelios que viniendo del huerto de Getsemaní, entró Jesús con sus discípulos a la ciudad aquel domingo de Ramos que vamos a celebrar próximamente y que dio su mensaje. A esa puerta, mis hermanos, los judíos le llaman la puerta de la misericordia. Y hay una característica, esa puerta desde entonces, desde hace muchos años, permanece cerrada, porque en las creencias que hay entre los cristianos, de los judíos cristianos, ellos piensan que esa puerta va a ser abierta cuando Jesús entre por segunda vez, vuelva por segunda vez a estar en Jerusalén en su segunda venida. Otra de las puertas, sin elaborar más, se le llamaba la puerta de las ovejas, que es a la que se refiere Jesús en esta historia cuando dice yo soy la puerta de las ovejas.
¿Para qué servía esa puerta que había en Jerusalén? Por ahí traían todas las ovejas que iban a ir al templo para que sirvieran en sus ceremonias. Tú y yo sabemos que los judíos en sus ceremonias tenían comunión con Dios y pues sacrificaban a estas ovejas como parte de su acto de adoración. ¿Por dónde entraban esas ovejas? Había una puerta en particular. Entonces un judío que venía de fuera y venía al templo para presentar su culto, su adoración a Dios, traía su oveja, entraba por esa puerta, la entregaba y de ahí se encargaban de llevarla al templo. Tú seguías tu camino e ibas para estar de igual manera en el templo. Esto es importante entenderlo para comprender el lenguaje de Jesús. Decía Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Tenemos una aquí en la ciudad y sirve para algo, pero la verdadera puerta para las ovejas se llama Jesús. Es la puerta que tú y yo tenemos que abrir a diario para estar en comunión con Él. La segunda cosa que hay que entender en esta historia es que Jesús te llama a ti y a mí nos llama ovejas. We are the sheep. Somos las ovejas. Y tú y yo tenemos como puerta de entrada para estar en comunión con Dios a Jesús, que es el verdadero camino para tener comunión con Él. No sé si te llame la atención o por qué piensas que Jesús nos llama ovejas. ¿Por qué Él quiso usar esa palabra para referirse a cualquiera de nosotros? Bueno, tú y yo hoy sabemos, y desde aquel tiempo también, que las ovejas eran unos animalitos diferentes de alguna manera a los demás. Déjame recordarte algunas características de las ovejas. Una oveja es un animalito que fácilmente pierde la dirección. Si en tu casa tú tienes un gato, si tienes un perrito y abres la puerta y se salen, pueden andar en diferentes lugares, pero su sentido de dirección, ya cuando quieren regresar a comer o a dormir, saben cómo regresar a la casa, porque tienen una manera en clara de dirección, de saber salir y no perderse. Bueno, las ovejas, mis hermanos, no tienen ese sentido de dirección. Si la oveja se separa un poco del camino, si se queda atrás cuando andan en el campo comiendo, se puede perder con mucha facilidad. Entonces allí el que las cuida tiene que estar muy alerta para que no se le pierda una oveja. ¿Por qué nos llamó a nosotros Jesús usando la palabra oveja? Porque mis hermanos, como seres humanos, perdemos fácilmente la dirección. Oímos otras voces, nos sacan de nuestras creencias y otras voces que nos dicen, pues sí es domingo, pero vamos a tal lugar. Y con mucha facilidad perdemos dirección y por lo mismo comunión con Jesús. Por eso es que Jesús les dijo, yo soy la puerta para ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que estar al tanto, porque ustedes fácilmente pierden la dirección. Otra característica de las ovejas es que no saben cómo asearse, cómo estar limpios. Tú ves a un perrito y ves cómo buscan la manera ellos mismos de limpiarse. Ellos se frotan con su lengua, sus pies, y de esta manera tienen este recurso para conservarse limpio y que no se enfermen. Las ovejas no saben cómo asearse. Tienen que tener el cuidado directo de su pastor para que en esta manera
puedan permanecer limpias. ¿Qué queremos decir con esto? Jesús les llamó a aquellos discípulos y a nosotros hoy ovejas. Repito, porque perdemos fácilmente la dirección, porque para estar limpios espiritualmente no hay nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos, sino es Jesús el que puede proveer ese aseo espiritual por medio de su espíritu a cada uno de nosotros. Otra característica de las ovejas, y a lo mejor lo has ya estudiado en la escuela, lo has leído. Una oveja, mis hermanos, su visión es muy corta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienes otra vez un perrito, un animal de otra clase, puede tener una visión que le permita ver más allá. Un águila. Tú sabes que las águilas, su visión es mucho mayor aún que la de los seres humanos. Un águila puede estar arriba de un monte y desde el monte puede ver a mucha distancia lo que ande por ahí un conejo u otra cosa que él vaya a que el águila quiera devorar para alimentarse. Todos los animales tienen una visión larga. Nosotros como seres humanos, si yo estoy viendo en este momento a la puerta que da al patio, a través de la puerta que da al patio, yo puedo ver la cerca. Y si levanto mi vista, puedo ver árboles que están más allá de la cerca, porque nuestra visión es más larga, abarca mayor distancia. ¿Qué pasa con las ovejas? Las ovejas, su visión es corta, miran lo inmediato, por eso tienen que andar juntas. ¿Por qué? Porque no ven más lejos. Y al no ver más lejos, ver muy en cortito, no saben cuándo llega el lobo u otro animal para, pues, devorarlas. Así es que las ovejas pierden fácilmente la dirección, no saben cómo asearse, tienen una visión muy corta, son indefensas, las tienen que proteger. Un perrito que lo ataca a otro perrito, un gato que lo ataca a otro gato, sabe cómo defenderse. La oveja no sabe. Sencillamente viene un animal y la atrapa y la devora. Necesita que el pastor la cuide para que pueda seguir viviendo. ¿Por qué elaborar tanto en esto? Para que tú y entendamos mejor el lenguaje. Jesús es la puerta de las ovejas. Ellas oyen mi voz, pues yo las llamo por nombre. Jesucristo te conoce a ti, hermano, hermana, por tu propio nombre. Y tú lo puedes escuchar al leer la Biblia, al hacer oración. Tú y yo necesitamos de ese buen pastor para que nos cuides. ¿Sabes tú dónde duerme un pastor para poder cuidar a sus ovejas? El pastor duerme en la mera entrada, en donde en los rebaños, en los rediles, hay una puerta por la cual tú puedes tener acceso hacia el interior. Y es una sola puerta por la que entras o por la que sales. En la noche, cuando el pastor reúne a las ovejas y las lleva adentro del corral, del redil, ese pastor duerme en la mera puerta, porque así no salen las ovejas y las cuida para que no entren animales de afuera a hacerles daño. Así es que cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo, yo soy efectivamente esa puerta como la que tú tienes en tu casa, por donde tú entras y por donde tú sales. Yo te conozco por nombre. Tú sabes
escuchar mi voz. Por lo tanto, recuerda que si yo soy la puerta de las ovejas, si tú entras por mí, serás salvo y hallarás pasto. Tendrás la comida que necesitas, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hacia el final de esta pues meditación, ¿qué nos enseña esta historia? Que tú tienes que mantener una relación permanente con Jesús como nuestro buen pastor. No es de cuando en vez, no es temporal. Mantener una relación permanente no significa saber de Él. Ah, Cristo dijo esto o dijo esto otro. Significa convivir con Él 24/7. Es la única manera como una oveja se protege, siguiendo en una relación permanente, andes donde andes, estés haciendo lo que estés haciendo. Y Jesús sabía que sus discípulos en su tiempo entendían esto. Y tú y yo, nosotros hoy lo debemos entender. Como discípulos, como ovejas, tenemos que mantener una relación permanente con Jesús. ¿Cómo? Por medio de la lectura de la Biblia, repito, por medio de la oración, por medio de la convivencia con otros hermanos, con la familia que nos hacen seguir en comunión con Jesús. Un pastor, pues, de ovejas como Jesús es aquel que te puede proveer del agua, de la comida, de la salud, de la guía, de la protección, espiritualmente hablando. Así como necesitamos físicamente de protección, de guía, de salud física, de comida, de agua, así lo necesitas tú y yo, también espiritualmente. Mi hermano, el mensaje de Jesús hoy es para ti. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo aquel pámpano que no lleva fruto va a ser quitado, pero el que lleva fruto va a llevar más fruto. Se le recoge para que produzca más fruto, porque apartados de él no podemos hacer nada. Yo soy la puerta de las ovejas. Ellas oyen mi voz, pues las llamo por su nombre y me siguen, pues reconocen mi voz. Yo soy esa puerta de las ovejas. Quien quiera entrar por mí será salvo y hallará el alimento que necesitan, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es el mensaje de esta mañana y espero que al recordar estas frases nos estemos preparando mejor para la Semana Santa. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan que descendió del cielo, Jesús es la vid verdadera, Jesús es la puerta de las ovejas. No quisiera terminar este sermón sin que nos demos una oportunidad final de que pensemos por un momento dónde estamos en nuestra relación con Jesús. ¿Somos parte de la vid? ¿Somos ovejas? ¿Cultivamos nuestra relación con Él? Vamos a escuchar una melodía y en esta melodía que vamos a escuchar, yo voy a poner en la pantalla, en tu pantalla, varias preguntas y te pido que por favor reflexiones en ellas en base al sermón que ya hemos escuchado y que de esta manera podamos apropiarnos pues de lo que hemos compartido en esta mañana.
Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y te dé la paz. Amén.